mínimas que nosotros necesitamos en esta edificación para que la edificación no se deforme excesivamente. Nosotros tenemos unos valores límite de delta que tienen que existir dentro de la edificación, y también tenemos unos valores intermedios de cada nivel que son los valores de la deriva. La deriva es simplemente esto, es la deformación de cada nivel, y juntos esto acá es igual a la sumatoria de la deriva. ¿No? ¿Completo? Entonces vamos a tener, qué sé yo, otro acá, y un último acá. Cada uno con su deriva. Deriva 1, deriva 2, deriva 3, y este último sería la deriva 4. Entonces, arriba de esto tendríamos el desplazamiento total, o también se puede medir como desplazamiento hasta el nivel, vamos a tener también desplazamiento intermedio. Nosotros necesitamos hacer una tabla, que es la tabla del método equivalente. O sea, primero hay que ver por qué es lo que nosotros necesitamos, y luego ya vamos a ir colocándole cada uno de los valores. Los valores mínimos que nosotros necesitamos son, con respecto a esa tabla, nosotros lo colocamos así, nivel, puede ser como 3, 2, 1, si es de 5, es de 5, comenzamos 1, 2, 3, no, desde el último nivel. Colocamos nivel primero, luego colocamos WI. Ya vamos a ver qué representa eso. Para nosotros entender, la cuestión está en la tabla, entender primero la tabla. Y ya lo demás son algunas ecuaciones básicas que tenemos que rellenar y otros valores que tenemos que conseguir de otro lado. Para esa tabla. Aquí al final, estos últimos dos que están acá, este va a ser sumatoria de PI por delta I, y este es la sumatoria de WI por delta I. Esto es lo básico. Ahora, como tal, tenemos que primero entender qué cosas quedan acá. WI es el peso del nivel. Vamos a tener acá W4, W3, W2, W es el peso de cada nivel. Cuando aparezca la letra I es porque es de ese nivel. Cuando aparezca la letra J es porque es acumulado hasta ese nivel. Es diferente. Entonces, por ejemplo, acá, HJ es, si está en nivel 3 y cada nivel vale 3 metros, sería 3 por 4, 12 metros. Lo colocamos en centímetros, sería 1200. Entonces, por lo menos acá ya sería una vez 300, luego acá 600, 900, 1200. En centímetros. En centímetros, esto lo podemos expresar en kilocentímetros. Todo, kilocentímetros, no, en toneladas centímetros. Tonelada para que salga más pequeño una tonelada y los centímetros para poder aplicar a la función. ¿Por qué? Porque aquí en deformaciones pueden ser que sea 0,2 centímetros o 2 centímetros, es muy pequeñito. Para nosotros colocarlo en metros. Si colocas en metros, te va a quedar un poco de. Y en milímetros. Entonces, nosotros iría de esta manera. Cada uno de esos, este es W3, W2, W1. El segundo, HJ, sería, aquí sería H1, aquí sería H2 más H1, y aquí sería en total la sumatoria de H, de HN o de HI, pero los niveles son I. Sumatoria de H. Ya en el último nivel son todo. En este, precisamente, es WI por HJ, o sea, así de una vez, por este, por este y por este. Así como parece
Los nombres representan al mismo tiempo las ecuaciones, ¿ves? Hay unos donde sí y ya no se puede saber. FI es una ecuación aparte que nosotros vamos a conseguir. Vamos a buscarla por aquí. La ecuación, y de ahí nos vamos a irnos después a la norma, a la COBENI, pero lo primero es saber qué vamos a llenar para saber qué necesitamos. La ecuación de FI ¿qué es? Es la fuerza de piso. FI, fuerza de piso. Aquí se está tratando en sumatoria. ¿Qué es lo que vamos a montar? Bueno, entonces. Luego tenemos, aquí nos va a quedar F1, F2, F3, más F, que son 2 al principio. Aquí queda F3, más algo que se llama Ft, que es una fuerza específica de techo. La fuerza del último nivel más la fuerza de techo. Y nos queda luego la constante, que la constante es ahora al revés. Aquí vamos a tener F3 más Ft, luego tenemos F3 más F2 más Ft, y luego tenemos la sumatoria de Fi. ¿Por qué? Tenemos la constante de cada nivel que va haciéndose cada vez más grande mientras se va sumando una con otra hasta el punto en que en la parte de abajo está la constante de base, la constante basal. Se llama así, constante basal, que es la constante total del edificio en la parte de abajo. Entonces, como crece precisamente, por eso es que los edificios tienen a en la parte de abajo, porque la constante máxima está aquí. Y cada uno de estos, aquí y aquí, todos estos que están acá, son los distintos de FI, que se van sumando. Aquí en el último, por supuesto, FI más FT, que es el efecto total de ese. Entonces, luego tenemos KI. KI se refiere a la rigidez de cada nivel. Ahora, esa rigidez, vamos a especificar algo más acá. Vamos a ver esto en plan. Ahora, esta edificación tiene tres ejes. Tenemos así. Por cuestiones de la vida quedaron por una vez. Entonces, ahora, esto es muy importante. Cuando nosotros vayamos a calcular la rigidez, vamos, bueno, vamos a irnos por vamos a ir por este método, el método de Schultz, para calcular la rigidez, que es más sencillito. De ahí nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar precisamente K1, K2, K3 y K4. Para esta edificación de 4 niveles nos van a quedar 4 rigideces de cada nivel. Esas rigideces van a estar expresadas en toneladas y metros. Ahora, ¿cómo yo saco la rigidez de nivel? Yo voy a calcular lo que son la rigidez individual de cada uno de estos códigos y luego los voy a sumar para tener la rigidez de ese nivel. Rigidez a qué es igual. Cuando lo calculábamos, por lo menos en las ecuaciones de Schultz, nos dice que necesitamos la rigidez de por lo menos de la viga. Nos dice por lo menos rigidez de viga y vamos a tener la rigidez de la columna. Acuérdense de que aquí es igual cada una de las rigideces, que I sobre L, y aquí sería que I sobre H, que sería la altura de ese elemento. Entonces, son las ecuaciones de cada una de las rigideces. Entonces, claro, la ecuación
las ecuaciones de Joule nos dice la rigidez de la viga más la rigidez de la columna, no sé qué, más la rigidez de la viga y volver a contar con todo eso. Ya tendría que pasa es que estás pasando como mínimo 2 clases. Ese es el problema. Entonces, al final de eso, la rigidez, ¿cuál va a ser? La rigidez va a ser acá. Vamos a tener una rigidez en Y que va a ser igual a la sumatoria de las rigideces de los pórticos en Y. Y aquí vamos a tener lo mismo, pero vamos a tener K en X total de cada nivel. O sea, esto sería K, Y, I de cada nivel. No existe algo como una rigidez total de la edificación en cada nivel. Entonces aquí sería también la sumatoria de la rigidez de los pórticos en X. De cada uno tenemos 4 pórticos. Y fíjense, hay que tener en cuenta cuando vayamos a calcular esto, fíjense que la inercia es muy importante. Por lo menos en esto. Fíjense, la H acá es esta, aquí es B. Para la inercia, ¿se acuerdan? Que la inercia es igual a B por H al cubo entre 12. Entonces aquí tenemos, si vamos a tomar en cuenta para lo que es el KPX, tenemos H es el más corto, aquí sería el más largo, aquí sería también el más largo. Aquí es como que corto igual, corto, largo, aquí es corto, corto, largo, corto, corto, corto. Para entonces cambia y sería rojo. Ahora este es H, ¿ven? Porque va ahora en esta dirección. Está pendiente de eso. A nivel de cuando vamos a colocar las rigideces de columnas, bueno, si las vigas es todo lo mismo, siempre mantienen la proporción vertical, ¿no? El rectángulo vertical. Pero en este caso va a ser así, ¿no? Tenemos que tener en cuenta eso. Si hubiese más clases, explicaría un poco más de cómo hallar la rigidez acá. Solo quedan 2 clases en diciembre. Ahora, esto de acá, de la rigidez, lo vamos nosotros a utilizar ahora para calcular las deformaciones, la deriva de cada nivel. La deriva es esta de acá, de I. Igual a la constante del nivel entre la rigidez del nivel. Por supuesto, fíjense, esto está quedando en toneladas centímetros y te queda en toneladas. Entonces me queda al final expresado en centímetros, la deriva. ¿Acá? La deriva aparece en el desplazamiento individual de cada nivel. Cuando hablamos de desplazamiento es la sumatoria de todas las derivas hasta tal punto. Si por lo menos decimos la deriva, el desplazamiento en el nivel 3 es aquí. La sumatoria de todo acá. Y si decimos desplazamiento nada más, es completo. Desplazamiento de la estructura, por ejemplo. Y tenemos el otro también, que es acá delta I, que es igual a delta minúscula más delta I menos 1 del nivel anterior. Entonces tendríamos acá, este es delta I, delta 1, delta 2, delta 3, minúscula más. Y aquí para esto va a ser delta 1, este es igual a delta 2 más delta 3 más delta 1, y este es delta 3 más delta 2 más delta 1. Bueno, porque va creciendo, ¿ves? Así la información va creciendo hacia arriba. Y en este último, bueno, ni modo de, así como aparece, este por este, de una vez, el resultado de este por el resultado de este, y así. Y este igual por el I por el desplazamiento elevado al cuadrado. Y lo que se hace en el resultado, también en el PER. Fíjense, lo más importante, hay 2 cosas que son las más importantes acá, en el análisis de esto, que son, el primero es el cálculo de, bueno, no tanto eso, lo engloba así, que es rigidez. El cálculo de rigidez. El cálculo de rigidez está bueno, está dando de una vuelta prácticamente. Y el segundo es la elección de los parámetros sísmicos. Pudiésemos hablar inclusive de un tercero que es el predimensional.
Uno se preguntará, bueno, ¿no es esto lo que me ayuda para el predimensionamiento? Sí, pero si nosotros hacemos el predimensionamiento estático, realmente este sería el predimensionamiento estático. Este es dinámico. Si hacemos el predimensionamiento estático mal, como por lo menos que colocamos acá, ya de por sí en la proyección del edificio, por lo menos colocamos columnas que no debían ser en el ángulo que no debían, nos va a fallar esto porque va a fallar. O sea, esto requiere más que todo de algo de sentido común y de práctica para poder lograr que esto va en esta dirección y que no te eche broma ya el resto del análisis, del diseño. Pero hay veces en que por más que tú hagas cálculos, no da porque el problema está al principio. O sea, tomaste una decisión mala al principio. Y eso hay que tener práctica para a uno mismo después darse cuenta de dónde te cometió el error. Ya no hay mucho que decir. Ahora, todo esto que nosotros utilizamos acá es para rellenar al mismo tiempo otra cosa, que es otro cuadrito que debe estar acá. Tiene que ver con ¿Tienes la norma de la cosa? Sí. Ahí me aparece la ecuación al final. Mira, esto no tiene un nombre realmente, solo dice valor límite, ¿cómo llamaría? ¿Cómo así? La ecuación de eso es la siguiente. Esto está en el capítulo 10, esta parte. Es delta I entre HI menos HI menos 1. Esto es subíndice, ¿no? Que todo es menos 1, ¿no? Esto es un subíndice menos 1. Ahora, todo esto que está acá hay que compararlo con unos valores límites, que son los que están en la tabla. Comparar con tabla 10.1. Por supuesto que está en la sección del capítulo 10. Entonces, esos valores que nosotros comparamos, por lo menos, aquí nos muestra varios picos. Están para grupos, el edificio del grupo A, el edificio del grupo B y el C, pero no de 2. Y los valores son de 0.012, 0.016, 0.05. Okay. Entonces, miren, ¿cómo se escribe esto? Esto es de la siguiente forma. Acá, pudiese más bien escribirlo con ecuaciones. Aquí voy a escribir ecuaciones con así, de manera HI menos HI menos 1. Y lo voy a comparar con la deriva máxima. Suponiendo, ¿esto qué quiere decir? Bueno, aquí esa norma es un problema también. Aquí, HJ, o lo mismo que decir, todo esto es, aquí abajo como decir HI, eso es todo. No sé por qué complican las cosas. La altura del nivel, eso es todo. HJ menos HI. Ahí lo ponen como HI menos 1. Entonces, el primero, la deriva de cada nivel está en centímetros, ¿ven? Esto se expresa en centímetros. Ahorita le ponemos las unidades. Aquí. Esto es centímetros. Y esto que está acá, HJ, también está en centímetros, ¿verdad? Cada uno. Es más, podemos hacer un renglón antes de HJ que sea HI nada más, individual, para uno tenerlo a la mano. Ahora, si todos los niveles valen, qué sé yo, 3 metros, ni modo. Pero hay edificios donde varía. Unos edificios tienen una altura, otros edificios tienen otra. Entonces,
acá adimensional. Y justo como está quedando adimensional. Eso es como que una forma, como un ángulo que queda ahí, que son estos valores. Y tenemos dos. El primero es, dice la norma susceptible de sufrir daño, ¿no? ¿Cómo dice acá? En la tabla. Ajá. En el primero dice, edificios susceptibles de sufrir daño por deformaciones. Este es acá, este es susceptible. Susceptible. Y el otro es no susceptible. Entonces, ¿qué pasa? En el primero, el de susceptible es una edificación que es bastante frágil. Obviamente, a la más mínima deformación, algo se va a partir. Por ejemplo, si nosotros estamos calculando un hospital, que un hospital tenemos acá en grado A, ¿verdad? Ese es de tipo susceptible, un hospital. ¿Por qué? No solamente porque sea hospital lo que lo hace susceptible, no. Es porque dentro de las paredes hay tuberías. Entonces imagínense que hay un sismo y una tubería de eso se rompió. Resulta que era una cuestión de oxígeno, algo así. Se murió el paciente. Entonces, ¿qué es lo que hay que limitar? Que el edificio no se mueva tanto para que precisamente no ocurran esas fallas. ¿Esas fallas de dónde vienen? Vienen de lo siguiente. Cuando el edificio se desplaza de forma diagonal, eso crea una cortante en la pared. Una cortante diagonal. ¿Y qué es lo que pasa? Se rompe de esta manera y ¡pam! Es como los estribos, ¿no? Cuando las columnas en torsión cuando la torsión ataca a las vigas, se genera esta deformación y se generan grietas transversales así, diagonales. Bueno, esto es tan fácil. Entonces, para evitar que se cree esa grieta, nosotros tenemos que limitar la deformación lateral del edificio. ¿Y cómo lo limito? Con esta parte. Entonces, ¿para qué hago toda la redimensionamiento sísmico? Para limitar la deformación. Ese es todo el objetivo del redimensionamiento sísmico, limitar la deformación. Y, por ejemplo, saber cuándo se va a desplazar un edificio en el tope, que yo no quiero que se desplace tanto, porque, qué sé yo, a 10 centímetros del edificio está en la pared del vecino, o está el otro edificio. Por ejemplo, allá hay ciertos sectores de Caracas donde uno ve que hay un edificio pegado, pero eso no debe ser. Se comportan todos como si fuese un solo edificio y no forman un sistema único. Hay otras secciones de Caracas donde también se ve que están casi pegados, no se incumple la norma, y tienen como cierta separación, y es para eso, para que cada edificio pueda moverse a su antojo y no vayan a chocar. Y eso tiene que ver con el cálculo de la deformación. Porque ya saben la deformación que va a tener en primera instancia, cuando estás calculando, o sea, diseñando el edificio, a nivel de arquitectura, ya tú puedes saber cuánto, porque es que necesitas separarlo de todo. Ya después la deformación que tengas reales, en el cálculo de diferente. Pero por lo menos ya tienes un margen, ¿no? de acción. Entonces, tenemos eso. De allí tenemos que comprobar dos cosas más. De esto se comprueban tres cosas. La primera es el periodo de edificación, el periodo fundamental, que no es muy bien. La segunda es la deriva, el chequeo de las medidas individuales a nivel. Y el tercero es el desplazamiento total de la edificación. El desplazamiento total se logra con esta ecuación. Sigue creciendo. Este es delta X. Delta X igual a 0,8 por R por delta Y. De cada nivel. Todos estos que están acá por 0,8 por R. R depende de un parámetro, que es un parámetro de la norma que vamos nosotros a tener en cuenta. Y luego, obviamente esto va a quedar en un tope, ¿no? Porque el mayor de todos que está acá es el total, ¿no? Ese lo vamos a comprobar con lo siguiente.
la separación. Esta parte es importante, separación. Nosotros le llamamos separación de nivel porque ni modo, es la misma separación que tiene que tener con respecto al otro edificio. Este se va a ver completo. Obviamente, todo en sentido. Toda estructura debe separarse de otra en una instancia mayor a. ¿No? Esta ecuación, dice calcular, concluye. Está repitiendo, entonces, mayor a. Si tiene menos de 6 metros de altura, tiene que separarse de 3,5 centímetros. Y si tiene más de 6 metros de altura, tiene que cumplir esta ecuación. Eso es lo que va a dar la separación arriba de la altura. Claro, eso puede tener ciertas consideraciones. A veces se da de que esas separaciones, si se cortan muy pegados y están al mismo tiempo separados, cuando los montan, quedan, se ven los bloques casi iguales porque nadie se puede meter igual. A veces es un problema. Por eso es que muchas veces los edificios los separan más, ¿ya? Al menos 60, 70 centímetros para utilizarlo, para que no se vea ese juego. Pero eso ya dependerá del cliente, del espacio que quiere, del espacio que tiene, muchas cosas. Ya eso no me interesa. Ese es el segundo criterio, la separación del nivel, la separación total de la edificación marina. Y existe otro que sí es, digamos que el más, bueno, depende, a veces puede ser difícil ese o este, dependerá de cada uno, que es la conformación del periodo. ¿Qué pasa? Los edificios fallan dependiendo de los periodos fundamentales, el periodo de resonancia. Cuando nosotros tenemos un edificio alto, tenemos dos casos. Tenemos primero los edificios altos, muchos pisos, muchos pisos. Y tenemos edificios cortos, casitas. Cuando nosotros tenemos los espectros, los espectros de tanto diseño como no sé qué, eso viene de ahí. Tenemos, el primero es la aceleración que existe dentro de la edificación, que tiene un tope y empieza a bajar hasta que un punto donde se estabiliza la vibración en la edificación y luego sigue bajando. Esto es lo que llamamos nosotros la rama plana. Nosotros queremos que nuestra edificación, dependiendo del tipo que sea corto por lo general, sea corto. Pero eso dependerá ya después en edificios altos cambian. Bueno, en edificios cortos, en edificios pequeños se diseña así porque no queremos también que hayan cosas extrañas y tal, pero la forma en que fallan los edificios cortos es cuando las gráficas de vibración hacen esto, así. Los edificios grandes fallan con esto. En los pequeños porque simplemente tanta vibración y no sé qué, no tiene dónde disiparla y se falla todo rápidamente. En los grandes, precisamente como los edificios como están como péndulos, empiezan a hacer así. Como el bucle es muy grande, siempre es muy grande, y generan mucha fuerza sobre las columnas y termina partiéndolas. Los edificios colapsan por eso. Eso pasó en Ciudad de México, en uno de los terremotos, que claro, el terremoto
terremoto sale de esta manera, inicialmente. Pero Ciudad de México está construida en un valle donde antes era un lago. Y cuando hay muchos sedimentos, rocas que no están unidos, sino que están muy fragmentadas, cambia la longitud de onda, se vuelve más amplia, incrementa la fuerza de la onda y se vuelve más espaciada entre sí. Entonces, el edificio, cuando ataca el edificio por fin, la onda lo que hace es esto. En vez de que hagan esto, este es el ideal, que no tiene que funcionar. Simplemente falla, en ese modo. El detalle está en que cuando nosotros enseñamos la edificación, que es lo que nosotros queremos comprobar acá, nosotros queremos que la edificación esté desde este punto hacia allá. ¿Por qué? Porque si las edificaciones están de aquí en adelante, pasa algo en las edificaciones, sobre todo en las edificaciones pequeñas, que tiene que ver con algo que es parecido, en la norma aparece así, se agarra como un múltiplo de la gravedad. Nosotros diseñamos el edificio con esta fuerza así, pero lo que ocurre en realidad es que la fuerza de aceleración real de la edificación va a estar más fuerte. O la norma al menos es la que considera eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el edificio termina fallando porque subdimensionamos los componentes de la edificación. Entonces, si el edificio nos dice que está acá en cuanto al periodo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Sacamos un factor con respecto a eso, muchas otras procedimientos muy extraños que habrá que verlo más a profundidad. Y cuando calculemos esto, lo multiplicamos por ese factor que nos va a dar una versión adulterada, ¿no? Modificada de la gravedad. Ya no va a ser que si 9,81, que ya puede quedar como que 14,62, algo así. Que esa va a ser de tal forma que la edificación quede en esta rama o para allá. No se quiere tampoco que quede muy allá, sino que esté acá. Este es el rango ideal, hasta aquí. Que la edificación quede en la rama plana. ¿Por qué? Esto también tiene que ver la vibración de una edificación con la rigidez. Si yo tengo una edificación cuya vibración está aquí, ¿qué quiere decir? Que la edificación es muy delgada, muy recta. Cuando la vibración de la edificación quede de aquí hacia allá, significa que es recta, tiene columnas muy delgadas, vigas muy delgadas, quiere decir que va a fallar por vibración del edificio. Y si queda de aquí para acá, quiere decir que tiene columnas muy rápidas. Entonces está sobredimensionado. Claro, no es que esté mal, quizás queda sobredimensionado con muchas otras cosas, pero está sobredimensionado. El ideal es que quede acá, en la rama plana del edificio. La rama plana, o si está saliendo para allá, y bueno, que quede como que casi que tocando la rama plana. Pero el ideal es que quede en la rama plana de la edificación. Entonces, si a nosotros nos queda que la edificación, la vibración del edificio está fuera de esto, le colocamos más rigidez. Si queda dentro de esto, tenemos que disminuir rigidez. Pero, fíjense el detallito acá. Si la edificación me queda de aquí para acá, como si quedara sobredimensionada, y yo vengo y le coloco menos dimensiones para que quede acá, si falla allá arriba por este criterio, por la deriva, entonces significa que está mal. Yo tengo que, primero que todo, verificar esto, la deriva. Si quedó por acá, y es justamente ahí donde cumple con esto, no hay de otra, o sea, quedó bien. Porque lo principal, lo que yo quiero es que no vaya a fallar por deriva la edificación. Ya el periodo no es algo más secundario, y lo que es la separación del lindero ya es con otros edificios y tal. Yo no compruebo separación del lindero como tal. Lo que quedó, la deformación arriba, yo no lo comparo con nada. Lo que sí yo tengo que verificar es que quede dentro del rango, que no vaya a tocar el otro edificio. Eso es todo. Y bueno, resulta que también hay que tomar en consideración que cada edificio, ahí existen varios criterios. ¿Saben que existe una deuda total del edificio 1? Pero el edificio 2 también tiene su propia deformación. El edificio 2. Existen varias combinaciones. Si por lo menos los dos edificios hacen esto, o si hacen esto, o si quizás hacen esto, pero este comienza antes que esto.
hace como esto también. Nosotros pudiésemos decir, bueno, la separación del lindero, va a ser igual a la separación del nivel del edificio 1 más el desplazamiento del edificio 2. Pudiésemos decir eso. Hay otros que agarran y dicen, bueno, no va a ser igual a eso, sino que va a ser a la raíz cuadrada de este más la raíz cuadrada del otro. Es válido también utilizarlo así. Ya suelto este. Yo prefiero simplemente agarrar este de acá, porque como tal yo no sé si el edificio va a quedar así, que queda el espacio entre el desplazamiento de uno y el desplazamiento del otro, y queda bien, no hay ningún problema. Mientras que este considera que va a ser solamente una fracción, como que si quedan como, no quedan al mismo, sino que quedan. Pero yo no lo sé. Una teoría más, yo lo estoy asumiendo, yo no lo sé. Yo prefiero simplemente agarrar esto. Entonces, cuando uno va a calcular un edificio, uno no solo verifica el desplazamiento del edificio propio, tiene que tener los planos del edificio contiguo y también colocar su peso. O simplemente colocar, qué sé yo, una fracción del que tenga aquí. Si calculaste el de tuyo y no tienes el plano del otro, qué sé yo, el otro ni siquiera tiene plano, le duplica eso, qué sé yo, que ya es un 30% más. Puede ser también. Porque el otro edificio también va a tener su desplazamiento. Entonces, eso entra en conflicto muchas veces porque a veces está el límite acá, el límite de terreno, y el vecino de al lado construyó como tal en el propio límite. Entonces, tú tienes que separar el desplazamiento del 1 más el desplazamiento total del 2, también del terreno. Eso se ve bien. Hay unos que se la pasan de vuelta. Bueno, no. Ahora, para nosotros comprobar esto, vamos a ir a esa parte. Por favor, acá. Y aquí vamos a ver para tener esos otros valores. Como tal tiene la edificación. Ahí es el que vamos nosotros a comparar con la gráfica del periodo, que es el que vamos nosotros a calcular en principio, con la norma. Ahorita yo les pongo esos valores porque en la norma no aparecen esas ecuaciones. Aparecen de los del elástico, que eso es así. Pero no de ese, ese es de diseño, el inelástico. Tenemos entonces ya va, esa gráfica es la del inelástico. Sí, en la norma, pues que hay uno que sube así, que tiene esta forma así, así. Ajá. No sé si lo has visto, ese es del elástico, este otro es del inelástico. Nosotros vamos a calcular con el inelástico porque estamos diseñando. Eso también es conocido como el espectro de diseño, o espectro inelástico. Vamos a ver de dónde es que sale eso. Esto es la sección 9.3.2.2. Se puede encontrar ahí. Es HT.